Hay una persona que pasó 366 días sola, bajo tierra, sin luz del sol y sin reloj. Cuando salió, pensaba que solo habían pasado 2 meses. Su cerebro había perdido el rastro del tiempo casi por completo. Y eso es solo el principio de lo que le pasa a tu mente en un año de soledad total. Quédate, porque lo que viene después es todavía más extraño. Todos hemos sentido soledad alguna vez. Un fin de semana solo en casa, unos días sin hablar con nadie. Y ya ahí notamos el cambio. Te vuelves más raro, más nervioso, más disperso. Ahora multiplica esa sensación por 365 días seguidos, sin voces humanas, sin abrazos, sin una sola cara conocida. Esto no es ciencia ficción. Se ha estudiado en expediciones polares, en experimentos de aislamiento y en cuevas profundas, y los resultados explican algo que todos deberíamos saber sobre nuestra propia mente, porque el cerebro humano no fue diseñado para estar solo. Fue diseñado para vivir en grupo todo el tiempo, desde que nacemos. Durante la primera semana casi nada cambia. Tu cuerpo sigue su rutina, tu mente sigue ocupada, todo parece normal. Pero alrededor del 10º día empieza el primer síntoma real. Empiezas a hablar solo, en voz alta, sin darte cuenta. No es un signo de locura, es tu cerebro buscando desesperadamente interacción social. Como no la encuentra afuera, la fabrica por dentro. Los astronautas en misiones largas reportan exactamente esto. Hablan con los objetos, le ponen nombre a las plantas, le hablan a las paredes. Es la forma más primitiva que tiene la mente de simular compañía. Pero lo que nadie esperaba es que, después de un mes, tu propia voz empieza a sonarte extraña, casi como si perteneciera a otra persona. Aquí viene una de las partes más inquietantes de todo el proceso. Sin sol, sin relojes y sin rutinas de otras personas, tu percepción del tiempo colapsa. En 1962, un investigador francés llamado Michel Siffre vivió 2 meses en una cueva sin luz. Cuando calculó cuántos días habían pasado, se equivocó por casi un mes entero. Su cerebro había alargado y acortado los días sin que él lo notara. Esto pasa porque el tiempo no lo mide un reloj interno fijo, lo mide la cantidad de eventos que vivimos. Sin nuevas caras, sin conversaciones, sin sorpresas, los días se vuelven idénticos entre sí. Cuando los días son idénticos, el cerebro los comprime en la memoria, como si fueran uno solo. Es la misma razón por la que unas vacaciones diferentes se sienten más largas que un mes entero de rutina. Pero lo que nadie esperaba es que, después de un año así, algunas personas juran que solo vivieron una fracción del tiempo real. A partir de los 3 o 4 meses de aislamiento extremo, el cerebro da un paso más allá. Empieza a generar presencias que no existen. Exploradores polares del siglo pasado describieron sentir a alguien caminando justo detrás de ellos. Nadie estaba ahí, pero la sensación era completamente real, física, innegable. A esto se le llama la presencia sentida, y no es una alucinación al azar. Es el cerebro social intentando llenar un vacío que considera insoportable. Estudios modernos en cámaras de privación sensorial muestran el mismo patrón en cuestión de horas, no de meses. Cuanto menos estímulo social recibe la mente, más rápido empieza a inventarlo. Es como si el cerebro dijera: prefiero imaginar compañía a aceptar que estoy completamente solo. Pero lo que nadie esperaba es que estas presencias imaginarias, en muchos casos, resultan reconfortantes en lugar de aterradoras. El aislamiento no se queda solo en la mente, también reescribe el cuerpo. Sin luz solar regular, el ritmo circadiano se desincroniza por completo. Las personas en aislamiento prolongado empiezan a dormir en ciclos de 36 o incluso 48 horas. Es decir, un solo día para su cuerpo puede durar el doble que para el resto del mundo. Al mismo tiempo, sin contacto físico con otras personas, bajan los niveles de oxitocina, la hormona del vínculo social.
Eso provoca algo muy concreto: más ansiedad, más irritabilidad y una sensibilidad al dolor que aumenta con el tiempo. El sistema inmunológico también se resiente, porque el estrés crónico de la soledad prolongada lo debilita poco a poco. En algunos estudios con astronautas se detectó reactivación de virus que llevaban años dormidos en su cuerpo. El aislamiento, literalmente, despierta enemigos que ya creías vencidos. Pero lo que nadie esperaba es que el cuerpo empieza a fallar antes que la mente, no al revés. Y aquí llega la parte que casi nadie se imagina. El momento más difícil de un año de aislamiento no es el aislamiento en sí. Es el regreso. Personas que volvieron de expediciones antárticas de un año describen algo muy parecido a un choque cultural. El ruido de una ciudad, las multitudes, las conversaciones cruzadas se vuelven abrumadoras casi de inmediato. Algunos reportan que no soportaban ni siquiera el volumen normal de una conversación entre dos personas. Otros sintieron una especie de miedo social, como si su cerebro hubiera olvidado las reglas básicas de la interacción humana. Y no es exageración, la parte del cerebro encargada de leer expresiones faciales se atrofia levemente sin práctica constante. Es literalmente un músculo mental que se debilita si no se usa. Reaprender a leer a otras personas puede tardar semanas después de un aislamiento tan largo. Pero lo que nadie esperaba es que muchos de ellos, después de todo esto, extrañaban la soledad más de lo que esperaban extrañar a la gente. Y aquí está el dato que probablemente vas a repetir esta misma noche. En los experimentos de aislamiento más extremos registrados, algunas personas perdieron hasta un 25% de su percepción real del tiempo transcurrido. Es decir, un año entero de su vida se sintió, dentro de su propia cabeza, como si hubiera durado apenas 9 meses. Un cuarto de tu vida, borrado silenciosamente por la ausencia de otras personas. La soledad extrema no solo cambia tu estado de ánimo, reescribe cómo tu cerebro mide la realidad misma. Y quizás la próxima vez que busques estar solo, valores un poco más cada conversación que das por sentada. ¿Aguantarías tú un año completamente aislado o crees que te romperías antes del tercer mes? Cuéntamelo en los comentarios. Si este dato te voló la cabeza, dale like y suscríbete, porque el próximo video va a sorprenderte todavía más.